Bueno, buenas noches. El Padre les bendiga, saludos, esperando que estén bien. También para los que están conectados a través del internet, buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Apágame un poquito porque me distorsiona mucho la voz y me... Por favor, gracias. Y bueno, entonces, sin más dilación, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar, vamos entonces a clamar, vamos a pedir para que sea el Padre a través de la obra gloriosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad, de su palabra en nuestras vidas. Vamos entonces, Efesios 2, 4 y 5. Es lo que vamos a ver entonces. Oremos. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo, mis hermanos, venimos en esta hora puestos de acuerdo delante de ti para darte gloria, Señor, honra. A ti que estás sentado en el trono y a tu Hijo, el Cordero que venció, que está a la diestra, al único y sabio Dios, sean por siempre y para siempre toda la gloria y la honra, el honor, el poder y la majestad. Desde ahora y por siempre, para siempre, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre bueno, yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, el conocimiento y el entendimiento acerca de ti, de tu voluntad, por medio de la palabra escrita y a través de la revelación de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, prospera, Señor, este tiempo. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Que todo el entenebrecimiento del entendimiento, todo velo, Padre bueno y misericordioso, toda mentira, todo engaño, toda falsedad, toda doctrina, Señor, de hombres, de demonios, sea desarraigada, quitada por completo, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos para que tengamos ese conocimiento puro, Señor, verdadero, Señor, Padre Santo, que proviene únicamente de ti a través de tu palabra, por la revelación de tu Santo Espíritu, Padre. A tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad nos encomendamos. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, amados hermanos, retomemos un momentico rápido, siempre haciendo como un pequeño resumen, no tan rápido, no tan largo, pero sí pequeño, para meternos nuevamente en el contexto. Ya vimos el capítulo número 1 de Efesios. En el capítulo número 1 de Efesios, lo que está de alguna manera entonces revelado ahí, lo hablamos, lo dijimos, es entonces la voluntad de Dios, el plan de Dios. Está entonces ahí manifestado, está ahí revelado en el capítulo 1. Y ahora entonces, en el capítulo 2, lo que estamos viendo es entonces la forma, la manera, cómo entonces es que ese plan de Dios se está desarrollando, se está llevando a cabo. Recuerdan que en el capítulo 1, en el versículo 3, vimos cómo comienza entonces nuestro amado hermano Pablo, pues lleno del Espíritu Santo, exhortándonos a exaltar al Padre, ¿cierto que sí? Exhortándonos a exaltar al Padre, y vemos entonces que esa exhortación, ese llamado, perdón, pues sí, ese llamado, esa exhortación a exaltar al Padre es entonces, ¿por qué? Porque por entonces su gran amor y su gran misericordia para entonces con nosotros. Y cuando entonces hablo acerca de nosotros, entonces ¿a quién es que entonces me estoy refiriendo? A entonces los que está dirigiendo él la carta, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. Miren, todo el tiempo, vea, todo el tiempo. Ustedes entonces y yo nos demos de alguna manera, entonces, como tal, nos debemos percatar acerca de que
siempre, escúchenme, siempre los autores bíblicos están entonces dando por sentada, digámoslo así, que esa audiencia a la cual se están dirigiendo, entonces es a personas, a hombres y mujeres creyentes, 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 creyentes. Porque bueno, hemos visto y hemos aprendido acerca de la predestinación, de la elección, pero recuerden que también entre todo lo que hemos aprendido hemos también dejado claro de que entonces no depende del que, no digo el Señor, perdón, ¿tendré misericordia de quién? Del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y que eso es entonces maravilloso cuando recuerdan Deuteronomio 29, 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, mas las ocultas, las secretas a Jehová nuestro Dios. Nadie sabe, nadie, escúcheme, nadie sabe con certeza quién o no es elegido como tal antes de que ocurra. El Señor Jesucristo está diciendo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y entonces el Señor Jesucristo está diciendo, miren, es sencillo, no digamos, ¿cómo podéis hacer vosotros lo bueno haciendo malos? Porque, digamos, por el fruto se conoce el árbol. Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. ¿Estamos claros o no? Entonces si hay ya un entendimiento, digamos, hay una forma de alguna manera entonces de verlo, de saberlo, pero una vez que ya ocurre, que es un hecho, ¿sí o no? Antes no. Sin embargo, entonces, acuérdense que la escritura es, como hablaba ayer en la predicación, está dirigida, la Biblia, la palabra escrita, es el testimonio del Padre que le está dando, entonces es precisamente a sus hijos, a la iglesia. Es la palabra de Dios que actúa en ¿quién? En los creyentes, es en la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Entonces por eso es entonces que siempre usa entonces ese mensaje de alguna forma, no siempre, pero bueno, entonces la mayoría de las veces se está dirigiendo a personas que está dando por sentado que son ¿qué? Creyentes, pero que en medio de ellas no hay unos que no son creyentes, que son falsos hermanos. ¿Ven? Entonces aquí mismo en Efesios, aquí vamos un momento por decir algo en Efesios mismo, vamos pero aquí al 4, rápidamente, donde ya empieza entonces acerca de la aplicación. Recuerden, primero el plan, ¿ya? 4, miren bien, en el 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí está viendo? Entonces suelta, como decir algo, echa una ¿qué? ¿Un qué? Una chinita, ¿se llama qué? Bueno, una indirecta. O sea, si es que en verdad son creyentes, pero su vocabulario y su, digámoslo así, objetivo es entonces escribirle y compartir lo que el Espíritu Santo le está dando ¿a quién? A los creyentes. La Biblia está dirigida a los creyentes, para que entonces la palabra, la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Entonces la revelación del Evangelio es por fe y para fe. Entonces por la medio de la Biblia el Señor entonces nos da la fe y a través de la Biblia entonces permanecemos en esa fe. La Biblia es la palabra de Dios y esa palabra de Dios es entonces con el propósito, como les dije, de entonces manifestarse a su pueblo, a la iglesia, a su pueblo, a su familia. A través de la Biblia, de la palabra, entonces, del Evangelio, el Señor entonces nos llama. Y por medio de la palabra, de la Biblia, entonces nos manifiesta y nos da conocimiento y entendimiento acerca de su voluntad. Pero es la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Solamente entonces usted y yo debemos tener claridad con respecto a eso. Tenerlo siempre entonces, ¿por qué? Porque cuando no, de alguna manera, usted ve las personas entonces de igual manera que no tienen ni siquiera piedad, no tienen que definitivamente, usted ve que no hay frutos en ellos, pero sin embargo usan la Biblia o quieren leer la Biblia. De manera religiosa todos los días se ríen un versículo de la Biblia. O tienen su Biblia en el Salmo 91 abierta. Sí, ¿me siguen o no? Y usan la Biblia y invocan la Biblia, todo lo que usted quiera. Pero finalmente entonces es como un fetiche. Para ellos es única y exclusivamente es un accesorio. Para ellos entonces no es efectivamente, así digan de labios para afuera, sí, la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, porque no se arrodillan ni tiemblan ante ella. Porque no tienen entonces en el corazón, sino como dice ahí, comezón por oír. Venga, díganos cosas bonitas, que ahí lo que habla es bonito. Y entonces, sumándole a que de alguna manera todo el que lo usa, en la mayoría es para decirles que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Venga, dígame todas las bendiciones, todas las maravillas que Dios tiene para mi vida. Venga, dígame, venga, entreténgame. Dígame cómo le decían al profeta, ¿se acuerda? El pueblo de Israel, a los profetas. Profetízanos cosas halagueñas, háblanos acerca de cosas bonitas, no nos profetices cautiverio, no nos profetices juicio. Por eso a los profetas, los verdaderos profetas, a todos los mataban, a todos los perseguían. Porque no les gustaba lo que hablaban, no les gustaba lo que decían. Porque usted sabe que si hay algo incómodo, es que a uno le digan la verdad y en la jeta, así, en vivo y en directo. Sin pelos y sin... ¿Sí o no? Sí, es cierto o no. ¿La verdad duele o no? Y duele más que cualquier otra cosa. Y si hay algo que ofende, pero ofende. Pero es que ¿por qué se ofende? Si ni que le estuviera diciendo mentira. ¡Ah! Eso es peor todavía, ¿sí o no? Ni que le estuviera diciendo mentiras, eso es peor todavía. Entonces, claro que sí. Y hoy ustedes y yo vemos que esa es la, digamos, gran cosa que entonces desde el diablo siempre con su astucia, porque ya entonces conoce el plan y entonces entiende que el mensaje del Señor en cierta forma es nuevamente desde el principio, por decir algo, amar, y en el nuevo pacto también entonces amar. Y entonces, ok, si ustedes ya saben que el mandamiento es amar, entonces aquí, digamos, lo que debe proliferar y lo que debe, digamos, abundar es el amor, y entonces amor para todos y amor por aquí y amor para allá. Y entonces, sí, claro que sí. Y el amor entonces de la manera como el diablo lo pinta, la forma entonces como él, digamos, hace pensar o hace creer a la gente que es entonces... Amarla es no decirle la verdad, no decirle, digamos, la verdad. Y ay, pero es que yo no me aguanto, yo quiero decirle, no, porque la hace sentir mal, la ofende. ¿Sí o no? Entonces, pero es que está actuando mal. Está haciendo, no, pero no le diga nada, sino trate de decirle de otra forma, adórnela.
para que no sea entonces tan cruel, tan crudo, y para que no, porque nosotros tenemos eso de la mentira, es la naturaleza del hombre caído, eso es lo que es, digamos, para los hombres en general aquí, incluidos para nosotros, ¿ya vimos o no? Porque así dice claramente o no dice claramente, estando nosotros también, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, ¿cierto que sí o no? Todo. Esa naturaleza, pues de alguna manera, es lo que usted y yo debemos entender, es así como acaba diciendo aquí, despojados del viejo hombre, en el mismo ahí abajo en el 4, así que si de verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y eso es el proceso que estamos entonces y vivimos como cristianos de santificación, el despojarnos del ¿qué? Del viejo hombre, y donde entonces en el viejo hombre, escúcheme bien, acuérdese, lo que es verdad es mentiras, y lo que es mentiras es verdad. Entonces decirle a una persona la verdad y decirle claramente que si no se arrepiente y se va a ir al infierno no es amarla. No es amarla, o sea, no. Si usted la va a amar, entonces usted tiene que decirle que Dios la ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Sí me sigue? Entonces, todo es inverso. Todo es inverso. Todo lo que es entonces, recuérdese, todo lo que es mentiras, todo lo que era verdad en la vida de fe hoy, cuando venimos, entonces todo es mentiras, sin excepción. Y antes todo lo que era verdad, entonces todo lo que era mentiras, resulta que es ¿qué? La verdad. Y entonces no hay nada más ofensivo que la verdad. Y a nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer ¿qué? Espada. Porque la verdad divide, la verdad separa la luz de las tinieblas. Esa es la realidad. Entonces, mucha atención, ¿ve? Porque entonces, efectivo, aquí en el capítulo 1 vemos ese plan maravilloso de Dios, pero no nos desenfoquemos, porque tenemos que traerlo, y por eso estamos haciendo un estudio sistemático, pero el estudio sistemático no es que empezamos a partir del capítulo 2, sino que enlazamos lo que hay en el capítulo, ¿se acuerda? Y Él os dio vida a vosotros estando muertos y pecados. Entonces Él os dio vida a vosotros estando muertos y pecados. ¿A quién? ¿A quién? A esos entonces que había predestinado. ¿Ve? A esos entonces que había predestinado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en pecados y delitos. Y yo vengo y entonces les suelto esto, y entonces eso, Él os dio vida ¿a quién? A todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. No, acuérdense que esto es la teología de Jesucristo, y la teología de Jesucristo es la teología ¿de quién? Del Padre. Y está diciendo entonces claramente nuestro Señor Jesucristo está dejando claro que Él entonces ha venido y entonces y ora, Juan capítulo 17, no oro por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Está diciendo que ora por todo el mundo, que vino a... Entonces yo vine a morir. El buen pastor da su vida ¿por quién? Por sus ovejas. Por sus ovejas, es específico. Bien. Entonces, pero está diciendo entonces el versículo 1 y 3, porque estamos en el resumen. El resumen ya nos cogió el día. Él está diciendo entonces que el apóstol Pablo, siendo hebreo de hebreos todo, entonces él también se está entonces incluyendo, ¿cierto que sí o no? Él está reconociendo que esa situación a la cual él se está refiriendo es una situación que está entonces judíos y ¿quién?
y no judíos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él, con tener una vida religiosa, ejemplar en cuanto a la ley, irreprensible, está manifestando que estaba como muerto en pecados y delitos, siguiendo entonces la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, siendo ¿qué? ¿Hijo de qué? De ira. Está diciendo que él también era un hijo ¿de quién? De su padre el diablo, ¿cierto o no? Y está corroborando y está diciendo el evangelio, eso lo dijo Pablo. Pablo está diciendo eso. Pablo está siguiendo las palabras de Jesucristo. El que vino a decir la verdad fue Jesucristo. Él lo que está dando es la explicación de la verdad. Jesucristo fue el que vino a decir: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer la voluntad del diablo. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Sí se acuerdan? Quiere. ¿No recuerdan? 8, ¿para qué? Este punto es importante. (8:44). ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo lee? Por favor, rápidamente, porque ¿quiere? Vosotros, Ay, a ver, alguien, pero uno solo. vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ok. Los deseos. Oiga, yo tengo que ver lo que es eso, que no escribo las palabras. ¿Qué dice? Queréis hacer. Ah, pucha, lástima, no me alcanzó el tablero. Mire. Entonces aprendíamos esta mañana, vimos cómo es, ¿cierto? Otra vez retomemos rápidamente, hablando acerca del libre albedrío. ¿Existe o no existe libre albedrío? ¿El hombre tiene o no tiene libre albedrío? Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dios es amor, y sabemos que para que exista, para que haya el amor, entonces es necesario que pueda y haya el derecho de ejercer ¿qué? La voluntad de decidir. Dios es amor. Dios entonces creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Tiene el hombre libre albedrío? ¿Sí o no tiene libre albedrío? El hombre peca en el huerto del Edén. El hombre cae, la cabeza cae, y el vencido se convierte entonces ¿en qué? En esclavo de aquel que lo que del que lo venció. Entonces el hombre a partir de ese momento ya no tiene voluntad, ¿cierto que sí o no? Pero no tiene voluntad. Mucha atención. ¿Tiene voluntad o no tiene voluntad? Sí la puede ejercer. ¿No la puede ejercer para qué? Para hacer el bien, para buscar a Dios, porque mire que para lo malo sí. Ojo, porque esto es maravilloso. Porque esto nos da el entendimiento correcto acerca de la verdad de Dios. Ellos sí tienen voluntad, ¿no? Entonces, miren, ¿no ve que es que yo me he dado cuenta porque yo me he puesto a mirar ahora del lado de donde nosotros estábamos, entonces lo que ellos dicen para rebatir?
Y entonces están diciendo, por decir algo, que cómo es que entonces le dicen, porque es que hay unos que no entienden y no saben, como cuando ¿se acuerda que aquel muchacho que trató de explicarnos esto? En su momento tal vez él estaba empezando, él tampoco tenía claro, y cuando yo me senté con él allá en el restaurante de Alfonso, un amigo de Alfonso que también ya había entendido esto, pero pues él no tenía mucha claridad. Y pues de alguna forma me empezó a hablar de 2 o 4, no sé, unos versículos que tenía memorizados. Yo no, manito, deje hasta ahí. Tal vez ese fue el único contacto en su vida, en mi vida. Y estoy hablando de hace 9, 10 años, ¿sí o no? 10 años, apenas empezando. Pero me acuerdo de alguna manera incluso que entonces me decía, versículo aquí Juan, para que vea que sí tiene voluntad, porque entonces volvemos a lo mismo, ¿no ve que dicen que los otros están diciendo que es que el hombre no tiene voluntad? Que los que entonces, digámoslo así, entonces hablan acerca de predestinación, hablan acerca de elección, dicen que es que el hombre, y entonces le dicen efectivamente que el hombre no tiene voluntad, que no existe o que no hay libre albedrío. Por favor, ¿cómo que entonces que no hay libre albedrío? Y decía entonces, me decía, mire, Juan, entonces me decía, perdón, yo le decía, me decía que no, que el hombre no tiene voluntad. Y yo, entonces, Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículo 39 y 40, escuchen. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis, ¿sí ve que sí tiene voluntad o no? Está diciendo que no queréis. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Que ellos, ¿qué? ¿No tienen voluntad o no? ¿Que el hombre no tiene voluntad cuando peca? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No queréis. ¿Sí estoy bien escribiendo aquí? Aquí con este tiene una tilde. ¿No queréis? ¿En dónde? No queréis venir a mí. Ojo. Porque escuchen bien. Cuando esto no se entiende y se explica, y uno no lo entiende, y cuando uno no entiende bien, ¿qué es lo que uno hace? Explica mal, ¿sí o no? Hay que aclarar. El hombre en el huerto peca y cae, la cabeza cae y es entonces llevada y es esclavizado. Pero entonces hablamos de que el hombre no tiene voluntad. ¿Tiene voluntad? ¿Sí o no tiene voluntad? Definámonos. Yo he enseñado que ya no tiene voluntad. Solamente que esa voluntad ha sido ¿qué? Esclavizada. Y que entonces ahora en esa condición lo que el hombre no puede es ejercer esa voluntad. ¿Con qué? Con libertad. ¿Para qué? ¿Se acuerda? Oh casa de Israel, ¿podéis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer qué? Lo malo. Pero ahora viene entonces nuestro Señor Jesucristo y los confronta. Y entonces está diciendo, ¿no qué? No queréis. ¿Y por qué no quieren? Porque no pueden. ¿Por qué? Porque está quedando revelada su verdadera naturaleza. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Te acuerdan en 1 de Juan? Estaba quedando revelado, está manifestado. Entonces, su naturaleza. ¿A qué voy entonces? Muchas personas cuando, digamos, hablamos acerca de la doctrina de la predestinación y de la elección, entonces, él, Dios, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Entonces,
los que se levantan en contra, como siempre, que es bueno. ¿Se acuerda que en Corintios le dice Pablo a la iglesia, en Corintios 11 le dice a la iglesia que oigo entre vosotros que hay divisiones, y de verdad que entonces es que bueno que hayan divisiones? Porque si no hubieran divisiones, entonces no se quedaría manifiesto. Yo los veo y esa cara de perdiditicos, vaya. Primera de Corintios capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18-19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son reprobados. Buenísimo. Aprobados, perdón. Buenísimo. ¿Está viendo? Y entonces uno, ¡ay, que el diablo! Que entonces si se levanta es el hombre y reforma, el Señor con poder y gloria y reforma y usa entonces siervos altísimos, y no ha terminado ni siquiera de ya todo el mundo aplaudir y que está bien la cosa, y inmediatamente el diablo ¿qué? Levanta sus instrumentos. Señor, ¿y el Señor lo qué? Lo permite, porque están funcionando, están sirviendo para sus propósitos y su voluntad. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como esto. Mire, como les dije esta mañana, si no fuera por ese Señor, nosotros como hijos suyos no estuviéramos poniendo todo nuestro corazón en orar con fervor y nuestro deseo para leer y escudriñar la palabra, para poder capacitarnos, para poder llenarnos del Espíritu Santo, para poder defender la verdad. ¿Me siguen o no? Y entonces finalmente, pues entonces nos estancaríamos. Pero es gracias a ellos, porque están cumpliendo un papel, escúchenme, un papel importantísimo, porque a Dios nada se le sale de control. Porque Dios todo lo está usando ¿para qué? Para su gloria, para su plan y su propósito. A los perversos, al diablo, a todo lo está usando. ¿No ve que sirve? Entonces, si no hubiera levantado ese señor Arminio, entonces usted y yo, si no hubiéramos salido de ahí, no estaríamos llenos de gozo y de alegría como estamos en este momento, de ver que efectivamente el Señor con mano extendida nos sacó con lazos de amor y de misericordia. Y nos permite entonces ahora ver su palabra, y estamos entonces todos como iglesia en fervor, orando, concentrados, volviendo sus ojos. Entonces, ¿funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Ahí es donde acuérdense que hemos aprendido por qué Dios entonces permite el mal. Porque es que, entiéndame, porque está cumpliendo esa función maravillosa de hacer que el bien se vea. Que el bien se vea. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, ¿y cómo vamos a ser libres si no existe la mentira? ¿De qué vamos a ser libres si no hay mentiras? ¿De qué nos va a librar si no hay mentira? ¿De qué pecado nos va a salvar si no hay pecado? ¿De qué muerte nos va a librar si no hay muerte? ¿De qué infierno nos va? Entonces, ¿tiene un plan o no tiene un plan? Perfecto, Dios, perfecto, ¿conforme a qué? A Él y a su voluntad, y a usted y a mí me da entendimiento, y yo hoy, pues, tal vez no tengo toda la sabiduría, tal vez no, estoy seguro, no tengo toda la sabiduría y toda la capacidad para expresárselos y para manifestárselos, pero por lo menos a mí, en mi interior, me conmueve y me extasía, y veo por supuesto cómo se cumple a cabalidad cada palabra. Entre más conocimiento y entendimiento tengo acerca de él, y que el hecho de que no lo pueda o no tenga todavía la sabiduría para podérselos transmitir, pero en mi persona, a Juan Carlos Múnera, me extasía, y cada uno con ustedes les ocurre en su misma, digamos, en su misma proporción. Yo sé que es igual. Los extasía, ¿no? No nos extasía a todos. Poder ver la perfección, su grandeza, su poder, poder verlo de verdad en su majestad, en su soberanía, actuar
todo el tiempo sin negarse a sí mismo, sin dejar de ser él mismo, misericordioso y justo. Y ver cómo de esa manera milagrosa, portentosa y poderosa, puede, sin dejar de ser misericordioso, ser justo. Y sin dejar de ser justo, es misericordioso. Solamente a Él y nadie más que a Él sea la gloria. Porque nadie más y solamente Él puede hacerlo de esa manera. Ordenar las tinieblas para que entonces le funcionen, y en las tinieblas hacer brillar su luz, y de manera maravillosa. Entonces eso extasía, ese conocimiento extasía. ¿Ve? Porque lo que está revelado en el Evangelio, ayer lo vimos, ¿se acuerda que en el Evangelio se revela qué? La justicia de Dios. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. No se puede ni pensar. No se puede ni pensar. No se puede ni pensar. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo. Y cuando ustedes y yo vemos, entonces, ¿se acuerdan Isaías, la queja del Señor en Isaías 1? Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? ¿Ellos qué? Se rebelaron contra mí. Entonces, como les decía, ellos hablan acerca de que entonces Dios ve. Porque todo aquí, todo el punto, la controversia con respecto a, digamos, esas posiciones de las que entonces estamos hablando, que tienen un nombre de una persona que las representa, ¿se acuerda? Calvino y Arminio. Todo entonces gira en torno a, acuérdese, entonces que es por la soberanía de Dios, que Dios de manera incondicional escoge para salvación. Esto es lo que entonces está diciendo. Un ejemplo se conoce. Usted y yo sabemos que esto no es este señor. Esto es la doctrina, y si quiere mejor pongámosle el nombre, apostólica. Pero el representante de entonces, digámoslo así, de la mentira y de la herejía, que sí tiene entonces un nombre hasta hoy en día, que es Arminio, no lo digo yo, diga, no le levante falsos, sino Concilio de Dort, 1620, en Dort, en Holanda, la iglesia reformada, esta doctrina la declaró herejía. No es que yo esté hablándole, levantándole un falso. Es una herejía. Es declarado una herejía, una doctrina no bíblica, una mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. Estás diciendo no. No es y no ocurre. Dios no escoge de manera incondicional por su soberanía para salvación. El hombre escoge ser salvado. Y cuando el hombre escoge ser salvado, Dios le da la fe. Y cuando habla entonces de predestinación la Biblia, escuchen bien, lo que la Biblia está enseñando, lo que Dios está enseñando de predestinación, es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su omnisciencia, Dios conoce y sabe finalmente quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Entonces, a los que Él conoce, a los que Él sabe que van a creer, entonces les da la fe para que puedan entonces creer. Pero que el hombre tiene que entonces aceptar ese regalo de Dios, porque es como un don, ¿cierto? Es un don, pero usted tiene, y el hombre tiene libre albedrío, y el hombre debe hacer uso de su voluntad, y el hombre tiene que escoger ser salvo.
Por eso, como el hombre escoge para ser salvo, por eso también la salvación asimismo también se pierde. Porque la salvación permanece mientras el hombre haga uso de esa voluntad para ser salvo. Pero el momento que el hombre decide no ser salvo, entonces ya finalmente no es más salvo, porque Dios no es soberano, sino que el hombre es el que tiene que... Dios sí es soberano, pero para la salvación, en ese detallito, no. El que tiene la última palabra es ¿quién? El hombre, compadre. El hombre. ¿Ven? Y ahí es donde entonces, volviendo al punto, lo que entonces todo eso hace es simplemente lanzar esa cortina de humo para que no se vea, y entonces la figura de la no solamente soberanía, sino del ser como tal de Dios, en su misericordia y su justicia, se vea entonces se le lanza esa cortina de humo para que no se pueda y no se vea. Pero acuérdense, entonces finalmente no se ve o no la ven, ¿quién? Ellos mismos, ellos mismos. Eso está hecho, diseñado especialmente para eso. Dios les manda un poder engañoso por cuanto no amaron la verdad, para que se crean, ¿qué? La mentira. Y ellos están entonces persuadidos de que efectivamente han sido salvos y son salvos porque ellos escogieron. Y Dios, producto de eso que escoge, les da la voluntad, la fe, porque tienen voluntad. Y los otros, cuando no predican y no conocen bien la doctrina entonces de lo que es efectivamente la doctrina apostólica bíblica, donde está hablando de que no es por obras para que ninguno se gloríe, y de que es por gracia solamente, y que es entonces primero la regeneración, conforme a la regeneración ocurre la fe, como Lázaro, si vieron esta mañana, ¿lo vieron o no? Entonces eso no es de alguna manera consecuente con el ser de Dios. De un Dios, es un Dios déspota, es un Dios entonces que escoge unos para el infierno y que escoge unos para el cielo. ¿Qué clase de Dios chiquito airado está usted entonces manifestando con esa doctrina, con ese entendimiento? Pero lo que no, entonces, por eso les digo, no conocen o no saben, es que efectivamente pues ellos, Dios mismo les envía ese poder engañoso para que se crean a la mentira por cuanto no amaron la verdad. Porque entonces aquí todo el punto de inflexión es una sola cosa, que aquí toda la gloria, ¿cuál? Toda la gloria es para Él. Y aquí entonces la gloria es también toda para Él. Pero, dice Romanos, para que toda lengua, toda boca se cierre. Estos no tienen por qué cerrar la boca. ¿Por qué? Porque había algo bueno en ellos, que Dios debía alabarles. Porque si les dio la fe es porque Dios estaba viendo que ellos iban a ¿qué? A creer. Entonces les estaba contando sus obras para justificarlos. Entonces finalmente ellos son salvos no por gracia, sino por obras. Porque lo que Dios está mirando, acuérdese, desde antes de la fundación del mundo, es que ellos iban a ¿qué? Ellos iban a hacer algo bueno, no. Que lo iban a escoger a Él, cuando Él se les manifestara. Entonces eso lo está explicando en Romanos con respecto a Abraham. Porque es que el que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, sino como ¿qué? Como justicia, como es que trabajó y entonces hay que pagarle porque eso es lo justo, no. Pero al que entonces no trabaja y se le paga, entonces el salario se le dio fue ¿por qué? De puro gusto. ¿Sí o no? Lo explica ya muy bien, la Biblia lo está explicando. Pero entonces, ojo, porque entonces, ¿qué es lo que realmente Dios sí está viendo desde antes de la fundación del mundo?
¿Qué es lo que Dios está viendo desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué sí es bíblico? ¿Qué? ¿Qué sí es bíblico? ¿Ok? El corazón. Bien, perfecto, bien, Rafa, gracias. Muy bien, el corazón. ¿Alguien más? Sigamos, vamos pensando. Pensemos rápidamente. Ok, muy bien. Que el hombre no quiere. Bien, ¿qué más? ¿Sí? Miremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Juan. Oiga, ¿dónde está esto? Aquí. Juan. Vamos a leer Juan, capítulo 3, versículo. Juan, capítulo 3. Versículo del 16, leámoslo de corrido hasta el 19. Leámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿qué fue lo que Dios vio desde antes de la fundación del mundo? Él hizo, y entonces antes de la fundación del mundo estaba Él, la Trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto que sí o no? Y entonces el Padre ama al Hijo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y entonces el plan es producto de ese plan, de ese amor. El resultado de ese amor es la creación, ¿cierto que sí? Y que entonces es el lugar para que el Hijo entonces reine. ¿Se acuerda? El Padre es entonces el soberano, pero es un lugar para que el Hijo ¿qué? Reine, porque el Hijo no quiere estar o no quiere, desea ser igual a Él. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó ser ¿qué? El igual a Dios. Entonces el Padre, el Hijo quiere darle la gloria al Padre. Y producto de ver el sentir del Hijo, el deseo del Hijo de darle la forma al Padre, entonces el Padre quiere darle ¿qué? La gloria al Hijo. Y entonces se acuerda que es un punto aquí de ¿qué? De una relación de amor desde antes de la fundación del mundo, que se está llevando a cabo. ¿Quién es el que está produciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El deseo de la gloria del Hijo hacia el Padre y el deseo de la gloria del Padre hacia el Hijo. Y producto de eso, consecuencia de eso es que surge la creación. Entonces el Padre ha un espacio, un lugar, una creación para que el Hijo gobierne, reine y sea glorificado. Y un lugar con una creación que lo glorifique, lo alabe a Él. Para que en el momento que lo glorifiquen y lo alaben a Él, por medio de Él, ¿el qué? El Padre sea glorificado. Padre, glorifica a tu Hijo como también tu Hijo te glorifica, ¿sí? Entonces el Padre recibe la gloria cuando el Hijo es
glorificado cada vez para que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra, ¿qué? Al Padre que le envió, porque el Padre recibe la honra, la gloria por medio y gracias a el Hijo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están claros en eso de la voluntad de Dios? El Señor nos ha dado instrucción, ya nos ha dado entendimiento. Pero ¿qué es lo que el Padre está viendo desde antes de la fundación del mundo? Que no va a crear robots, porque no puede crear robots, porque simplemente no va con la naturaleza suya, porque Él es ¿qué? Amor. Entonces que va a ser seres, tanto ángeles como hombres, que tengan ¿qué? Que tengan voluntad, derecho a escoger. Pero ¿qué es lo que el Padre vio desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo ahí? Que iban a amar más que. Pero que Él entonces es el que crea las tinieblas y la confusión y todo. ¿Sí es Él mismo el que lo hace o no lo hace Él mismo? ¿Cierto que sí o no? Porque si no, ¿cómo van a poder decidir? ¿Cómo va a poder si le está dando el derecho a escoger? Y entonces, ¿entre qué? ¿Entre Él? ¿Entre la luz? Para que escojan entre luz y más luz si quieren. Entre lo contrario. Y lo que el Padre sí está viendo es que entonces, ¿qué va a haber? Que todos van a escoger ¿qué? Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. ¿Ahí esa es la condenación o no? Que ellos amaron más que, porque eran predestinados para irse al infierno, como dicen. Están haciendo uso de lo mismo de la misma arma que ellos están usando. Están hablando de ¿qué? De voluntad. Porque no va a irse ninguno al infierno en contra de su voluntad. Entiéndanme, Dios ninguno va a decir estoy aquí porque desde antes de la fundación del mundo tú me predestinaste para estar aquí. Yo no quería estar aquí. Sí, por una buena obra he mostrado a mi Padre y me queréis apedrear. ¿Por cuál obra por qué me quieren apedrear? ¿Por cuál buena cosa que he hecho me quieren apedrear? Dígame, ¿por qué de todo lo bueno que he hecho me quieren matar? Y entonces se acuerda que lo dice así claramente en el Evangelio según San Juan. Miremoslo, porque no se acuerdan, pero no. Capítulo 15. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cómo? ¿Antes qué? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo lo aborrecieron? ¿Desde cuándo vio que entonces lo iban a aborrecer? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Y dice que entonces, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí, a mi Padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. O sea, que es entonces Dios injusto enviarlos al infierno porque lo aborrecieron. ¿Es injusto Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Porque está diciendo ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿No leen ahí? No están leyendo. Es que ahí dice, ¿qué dice? Eso, sin causa. Sin causa. No les dio Dios ningún motivo. Sino que fue puro ¿de qué? El deseo, de su voluntad, Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? El hecho de que en el infierno vayan a ser atormentados, no vayan a pensar, no vayan a creer que están siendo atormentados porque Dios de manera injusta los tiene ahí.
sino porque Dios los está castigando. Pero no vaya a pensar que el dolor y el sufrimiento es porque Dios de manera injusta los está poniendo ahí, sino que se van a dar cuenta de que el castigo es estar privados de ese ser grandioso, maravilloso y perfecto. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Pero no vayan a pensar que van a ser atormentados porque Dios de manera injusta me mandó para acá. Porque finalmente van a estar donde querían estar, donde deseaban estar, apartados de Dios, pero no pensaron que eso era un qué, un tormento, que eso iba a ser lo peor, lo más terrible. Y a eso no fue lo que Dios entonces, para que entendamos, los predestinó. Porque el Señor Jesucristo está dando testimonio. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más que. Y ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mí porque quieren es hacer las obras de ¿quién? O sea que ustedes entonces se identifican desde antes de la fundación del mundo. Ustedes aman ¿qué? El pecado. Les gusta, les fascina, se complace. ¿No se acuerda que lo dice así en Romanos cuando lo está acusando? Capítulo 1 de Romanos. ¿Se acuerda cuando está ahí el Espíritu Santo acusándolos? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que no es sino la explicación, no es sino la misma explicación. La culpabilidad del hombre. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Porque están pensando, están creyendo. ¿Se acuerda que dice el necio en su corazón? ¿Qué? Que no hay Dios. Porque donde la Biblia está diciendo, donde está diciendo que hay infierno y hay juicio y hay castigo, es que la Biblia. Y ellos esto no lo creen. No lo creen. Así la abran, escúchenme. Así la lean, así la aprendan de memoria. Es Satanás también. Pero no lo creen. No la creen, simplemente no la creen. Pero cuando despierten, va a ser tarde ya. Cuando se den cuenta entonces que es verdad, es irremediable, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, no va a haber nada más que hacer. Entonces, ¿está viendo qué es lo que Dios sí está mirando o no? Y entonces a usted le parece injusto que viendo eso Dios y teniendo Él un propósito, una voluntad que llevar a cabo de una creación que le glorifique a su Hijo, entonces que entre todos esos escoja un remanente entre los hombres y los ángeles para que su voluntad se lleve a cabo y por gracia lo salve. ¿Dónde está la injusticia? O sea que entonces Dios no tiene derecho ni siquiera a tener un plan. No tiene derecho ni siquiera a hacer un plan, ni a manifestar su gloria y a planear algo, porque entonces tenía que haberles antes consultado o pedido consejo, como dice ahí, ¿quién fue el consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le tenga que dar? A ver si entonces, digámoslo así, miren, antes de la fundación del mundo, cuando ustedes todavía no existen, voy a ver cómo hago para ver si primero tiro un falso a positivo, los pongo que existan y les digo si el plan, a ver si les parece, y lo sometemos a votación, y depende de lo que ustedes digan, finalmente no son ustedes los que toman la decisión o no. No es que yo propongo y ustedes disponen.
sí, a ver si de pronto, entonces, puñal, vamos a ver si a alguno diga, poesito Dios, y es que era lo que quería, bueno, que creyéramos en su Hijo Jesucristo, que lo alabáramos, bueno, sí, yo me apunto ahí, pues, para que no se quede usted sin plan. No, ese no es el Dios que está manifestando la Biblia. Acuérdense, tal cual como lo dicen, sí, hay libre albedrío, claro, no se perdió el libre albedrío, no es que no exista libre albedrío, todo el tiempo el hombre está haciendo uso de su voluntad. Entiéndame, al hombre le gusta, lo que le gusta es al ser humano, lo que le gusta, de verdad le gusta, es pecar. Lo malo, le gusta, pero es que es producto de la caída y es producto de el diablo, es producto de esa naturaleza caída de que no, es producto de que probaron y lo que les gustó, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y conocieron el mal y que les fascinó. No, pero que quieren que el bien no nos gusta. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo? Vino nuevo en odres nuevos. Porque todo aquel que ha probado lo viejo, de lo viejo no quiere lo nuevo, porque dice que lo viejo es mejor. No hay cómo pecar. Y en eso es que se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso sí está viéndolo desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo sí está viendo que crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí. Porque llamé y ninguno. Isaías 50, miren. Miremos. ¿A qué era esto? ¿Isaías qué? 50, ¿qué dice Isaías 50? Miremos Isaías 50. Así dijo Jehová, que es la carta de repudio de vuestra madre con la que yo la repudié, o quiénes son mis acreedores, o quién a quienes yo os he vendido. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada su madre. Todo el tiempo, con este entendimiento, ahora lo que usted y yo debemos entendernos cuando usa este lenguaje, siempre es lo mismo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. El objeto del Padre todo el tiempo es mostrarnos que nosotros también éramos iguales a todos. ¿Me siguen o no? Que no hay bueno ni aún uno solo. Ese es mire, todo el tiempo con el discernimiento, eso es lo único que usted tiene que ver. Eso es lo que está aquí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ¿se acuerdan? No, ese chiste no lo puedo contar en público. Después se los cuento en privado. ¿A todos? Sí, a todos. Todo el tiempo, mire. Todo el tiempo, con esos ojos espirituales usted y yo, entonces acuérdese, mire, aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. ¿Le está hablando a quién? A los escogidos. ¿No le está hablando a los escogidos? ¿No dijimos o no? ¿Sí está hablándole a los escogidos o no? Y está hablándole a los escogidos, incluido Él también. Está diciendo que no hay frente en que persinarse, es que dicen, no hay cara en que persinarse. Que no vaya a pensar que es que entonces nos escogió porque éramos mejores o diferentes, o desde antes de la fundación del mundo dijo, pero ¿qué es esa dicha? Cheli me va a amar.
Cheli, sí, Cheli, ay no, ya valió la pena, sí, vaya al mundo, mi hijo muera aunque sea por ella. Porque si no la ve, que ella es amor. Y además va a amar a Juan Carlos y va a amar a su familia. Ay, sí, vaya, muera por ella porque vale la pena. Por ella nomás vale la pena. No, porque entonces no es por gracia. No. Estamos en condición, estamos compitiendo todos en la misma. Todos, usted y yo no amamos nunca a Dios, nunca lo buscamos realmente, nunca deseamos estar con Él. Más bien nos complicó la vida, fue cuando nos escogió, se nos complicó la vida, cuando nos escogió. Por eso es una puerta angosta, estrecho el camino. Si el que le dijo que pare de sufrir, vaya que le devuelvan la plata, que no. Le metieron gato por liebre. Ninguno. Esto todo el tiempo el mensaje es esto. Aquí le está hablando en ese sentido. Acuérdese que está dejando qué fue lo que aprendimos, la técnica. Está hablando siempre presumiendo que todos los que están escuchando y los que están escudriñando y a los que Él les está manifestando son ¿a quién? A sus creyentes. Y todo el tiempo lo que nos está es explicando para que cada vez nos quede más que clarititico. Y entre más clarititico queda eso, más basura, miserable, vil, cochino, pecador, entiendo que soy, más grandísimo es Él y su misericordia. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es lo que hace el Espíritu al abrirnos las Escrituras. Y entre más usted conoce, entre usted más sabe. Entonces usted ve que entre más escudriñe la Biblia, entre más lea, entre más ore, el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lo que más produce es santidad. Calcule cuántas veces hacía usted oración de arrepentimiento y mire ahora cuántas veces. ¿No pueden experimentar en la realidad en sus vidas o no? Eso no es ficción. Eso no es ficción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hacernos santos. Y nos da ese entendimiento y entre su gracia. Su gracia es, o sea, usted sabe para dónde van y yo, porque a Él en su voluntad le plació simplemente que yo no estuviera allá y lo pudiera disfrutar a Él y pudiera participar de su santidad pero la realidad es esa, porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Quién es el que, como dicen estos mentirosos? Ya antes ahí en los lenguajes que se usaban, viera cómo esa gente, hoy en día uno es diplomático, porque ahora somos más inclusivos y ya vaya, o sea, usted sabe cómo es, no hay que tener un gris. Pero vaya, mire usted, ahí yo alcancé a ver cómo le hablaba Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam, a un humanista católico que es el que siembra la cosa de que cómo es posible que el hombre no tenga derecho de hacer el bien, que tenga capacidad, para que le dio entonces los mandamientos y sabía que no los podía obedecer. Es una mula, cerrado y tapado, le decían así, una vil bestia. Si también habló por burros, entonces definitivamente ahí hay uno hablando. Dice, si en la Biblia dice que los burros hablan, escuchen a ese hablando, le dice. Un burro no sabe, no tiene entendimiento. Llamé, nadie respondió, pero ¿acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿Acaso yo no voy a ser entonces Dios y solamente y nadie va, la creación entera no va a conocer que yo soy misericordioso? ¿Y mi hijo entonces con qué le voy a salir a mi hijo? Si le prometí una esposa y una novia que lo glorificara y lo exaltara por siempre y para siempre.
Y ninguno va a querer. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué les salgo? Dígame. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí conmigo, con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ojo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Amén. ¿Por qué qué? Porque me abrió el oído. Y yo soy más dulce que la miel. Y me manifestó su amor, su grandeza, su misericordia. Y como dijo el ciego, lo único que sé es que yo era ciego, mas ahora veo yo. En el momento que me mostró quién realmente es, ya no quiero el infierno. De manera voluntaria, de manera voluntaria, con todo mi corazón lo anhelo y lo deseo, porque no hay y no existe nada ni nadie más grande que Él, que se compare a Él en grandeza, en hermosura, en santidad. Pero ¿cuándo no fui rebelde? ¿Cuándo? Cuando me abrió el oído. Cuando me dijo, con amor eterno te he amado. Cuando me manifestó su misericordia, no me pude resistir ante Él, ante tanto amor, ante tanta hermosura. No se puede resistir. Es irresistible, es una atracción fatal. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Rebeca, ¿quiere ir a la doncella? Estaba montada en el camello, weón. Ya estaba montada en el camello, weón. Ahí los vidrios. Quédense con el oro y con la plata y con todos los dotes. Usted que yo me voy por ese es mío, ese es mío. Entonces, ese es el punto. No podemos entonces, digámoslo así, entonces pensar que efectivamente que no hay y que nosotros no tenemos voluntad. Nosotros somos ahora esclavos de Cristo, siervos de Cristo, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces ahora somos siervos, esclavos. ¿Qué? Por amor. ¿Y si existe esa esclavitud por amor o no? Ay, pero no ve cómo lo tiene vuelto nada y usted, y todo lo que le hace y todo, y cómo la trata y usted, ay, sí, pero yo lo amo con todo el corazón. Y usted no le da pena y no le da pereza, digamos, levantarse a las 3 de la mañana y cuando le dicen mita y tráigame esto, no me da pereza. No es que, pero es que, oiga, todo el tiempo la llevan para aquí, la llevan para acá y luego le dice, ay, no, es que no hay nada como estar enamorado, ¿sí o no? No se da cuenta uno ni siquiera que lo explotan ni que se abusan de uno, nada, no se da cuenta uno de nada. Como bobo, como anestesiado, ¿sí o no? Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque el amor de Dios se ha derramado en vosotros por el Espíritu Santo. Ya, entonces, esa es la... Pero no podemos entonces pensar que no hay voluntad, que no existe la voluntad. De que Dios entonces está mirando que lo bueno, porque no, acuérdese que no, bueno ni a uno solo. Y que si Él entonces los escogió, ha sido y es por el puro, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Afecto de su voluntad. Porque lo que Él planeó se lleva a cabo, sí o sí. Y lo puede y tiene el poder para hacerlo
siendo Él, Dios, ordenando las tinieblas. ¿Para qué? Para que todo le sirva. Y finalmente es para su gloria, y Él es glorificado en el juicio, y es glorificado cuando hace justicia y cuando hace ¿qué? Misericordia. Y es alabado en todo, siempre. Y está entonces precisamente, ok, perfecto, eso sí lo que Él lo está viendo desde antes de la fundación del mundo. Todos aún se hicieron inútiles. Pero como dice el profeta, si el Señor no se hubiera dejado un remanente como Sodoma y Gomorra, o sea, todos iríamos ¿para dónde? Todos para el infierno. Pero ¿cómo? Si es que yo hice fue el cielo, y el cielo para el Hijo, y el reino y el trono para el Hijo, y entonces ¿sobre quién va a reinar si todos van para el infierno? Ángeles y hombres, todos para el infierno. Se guardó y se escogió un remanente por gracia, que fueran salvos solamente por gracia, y esos entonces que son salvos por gracia, sí o sí, el único reflejo en sus corazones cuando y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le manifiesta y le abre la escritura, produce un amor que lo extasia, que lo llena, que hace que frutos de labios que confiesen de manera que voluntaria su nombre, por puro y físico amor. Pero en eso es que consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros primero. Pero cuando nos manifestó ese amor, esa misericordia, ante ese amor y esa misericordia ya no pudimos, nos derretimos. ¿Ven? Entonces acuérdense, lo que ayer les decía, en estos versículos, el 4 y el 5, ya volviendo ahí, rápidamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿ok? ¿Pero quién? O sea que es algo que es ¿de quién? De Él. De Él. Si no es porque Dios es misericordioso, entonces lo que teníamos todos, por nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo, por su justo juicio, era el infierno como destino final. Pero ¿por qué entonces el destino final nuestro, a pesar de estar y ser igual que los demás, no es el mismo? Porque a nosotros nos predestinó. ¿Sí saben? Nos predestinó, nos dio un destino antes. ¿Ven? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en lugares celestiales, en amor, en según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Nos amó? ¿Se acuerda? Amó antes. Nos escogió para amarnos en su Hijo Jesucristo. Para que entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando entonces que vio el Padre, en aquel día, yo no rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis ¿qué? ¿Por qué nos amó el Padre? Porque ¿qué fue lo que vio? Que cuando recibiéramos su gracia, íbamos a ¿qué? Amar a su Hijo Jesucristo. Cuando Él actuara en nosotros, íbamos a ¿qué? Amar a su Hijo. Íbamos a amar a su Hijo. Pero por eso fue que nos salvó. Entonces, porque es que Él actuó primero. Porque Él actuó primero, pero vio que entonces, efectivamente, cuando Él iba a actuar, entonces de manera voluntaria, ¿lo íbamos a amar o no? Entonces, en el plan, ¿qué era lo que Él tenía que hacer? Simplemente, ¿qué? Actuar, derramar su gracia.
manifestarnos su gracia y ya. Y listo. ¿Ven cómo es Dios? Entonces, bien, ¿qué dice? Viéramos por naturaleza ira, bueno, no, perdón, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, está otra vez aclarando, ¿cierto que sí o no? Que acuérdese que entonces el destino, lo que nos merecíamos era el infierno. Pero por Él, por su misericordia con que nos amó, entonces ahora dice claramente, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. ¿Entendieron ahora sí que es gracia? ¿Que es favor inmerecido? No hizo nada, usted no hizo nada, yo no hizo nada, pero está dejando claro que sí hubo alguien que hizo para que esa gracia se derramara. ¿Quién? Su Hijo Jesucristo. Porque su justicia tenía que ser satisfecha, porque si no, entonces no queda bien Dios. ¿Cómo? Entonces, todo el tiempo, siempre les he dicho, no siempre, eso, resumiéndolo, ver los atributos de Dios, del Dios, del Padre. Ver, ¿qué les dije más? La condición. Eso es lo que siempre que miremos la Biblia, es lo que debemos buscar. Verlo a Él, ver al Padre en su misericordia, su justicia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su soberanía, siempre, siempre, siempre. Y no se nos puede olvidar, estábamos nosotros ¿cómo? ¿Estando nosotros qué? Muertos en pecados. No se nos puede olvidar. ¿Se acuerda que le dice, ay, es que usted ahora se volvió todo orgulloso? Se le olvidó de dónde qué, de dónde viene. Ahora con esos ropa fina y con eso, y yo lo conocía allá en el barrio andando a pie descalzo y comiendo y ahora que no habla sino de caviar, se volvió todo orgulloso porque se le olvidó de dónde venía, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Si usted se le olvida de dónde viene, se enaltece. Entonces todo el tiempo usted no puede, no se le puede. Y no se le puede olvidar entonces que esa misericordia, esa misericordia, ese amor con que le dio vida juntamente ha sido y es producto de ¿qué? De que hubo un precio que pagar para satisfacer su justicia. Y ese lo pagó Jesucristo. Y que entonces a usted esa justicia de Él le está llegando ¿qué? Todo el tiempo. Eso es lo que hay que ver. Este es el resumen ejecutivo de esos dos capítulos y es toda la Biblia. Ahí está, toda la Biblia está en esos dos capítulos, en esos dos versículos. Y eso es todo lo que hay que ver, todo, siempre, 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 siempre. Buscar la gloria suya, la gloria de Él. Y la gloria de Él se revela cuando recuerdo que mi condición del fango cenagoso donde me sacó y se revolcaba mi alma porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, pero también es justo. Y había que satisfacer esa su justicia. Y su Hijo Jesucristo pagó el precio por mi pecado.
Y ahora su justicia me está siendo imputada a mí y mi injusticia le ha sido imputada a él. He recibido los beneficios, todas las bendiciones espirituales que solamente quien y nada más que quien las merecía, porque se las ganaba. Pero ahora yo las disfruto porque él trabajó y a mí me pagó. ¿Se acuerda que dice así? No nos ha pagado conforme a nuestros pecados ni a nuestras transgresiones. Pero a su Hijo Jesucristo le pagó ¿con qué? Con nuestros pecados y con nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que de todo en siempre podamos entonces, sea el Padre, nuestro Señor Jesucristo, alabado, glorificado, y por medio de él, toda la gloria sea para el Padre. Bien, amados hermanos, entonces ya vimos ese capítulo 4 y 5. Entendimos entonces qué es la gracia. Ahí habla solamente de por gracia sois salvos. Entonces somos salvos, ¿por qué? Diga conmigo, somos salvos por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Entonces la gracia, cuando el hombre recibe la gracia, entonces ha pasado ¿de qué? Entonces eso es el nuevo nacimiento. Esa es la regeneración, hasta ahí. Hasta ahí. Y está dejándonos claro entonces que no nos la merecíamos, sino que ha sido el puro afecto ¿de qué? De su voluntad, porque él tenía un plan para glorificar ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, y que entonces no es que esa glorificación sea obligatoria, sino que podemos hacer uso pleno de nuestra voluntad porque se merece la gloria o no se merece la gloria. Porque estoy disfrutando de un beneficio por el cual yo no merecía y no hice nada para merecerlo. Y no hubiera podido hacer nada para merecerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hubiera podido hacer nada? Porque no quería. Porque amaba más el pecado que cualquier otra cosa. Que amaba más las tinieblas que la luz. Porque era algo que era contrario totalmente a mi deseo. A mi deseo. Era algo que entonces usted ha oído, vea, yo ni muerto. ¿Ok? Ni muerto. Yo ni muerto con ese hombre. Yo ni muerto con esa gente. No, yo ni muerto voy allá. ¿Se ha visto o no? Yo primero muerto, prefiero morirme. Así es. Y ninguno. No se imaginen ustedes esa escena de esa gente en el infierno, llorando, crujiendo los dientes y porque estoy aquí, porque Dios injusto me mandó para acá, si lo que yo quería era estar allá, jamás. No se imaginen esa escena. El sufrimiento y el dolor, nosotros estamos queriendo, aquí era donde quería estar, solamente que me di cuenta que era mejor allá y ya no hay nada que pueda hacer. Pero aquí era que quería estar. Aquí es donde estoy. ¿No se acuerda que le dice el ladrón en la cruz? Nosotros ciertamente ¿qué? Merecemos estar aquí. Pues bueno, que el Señor nos ayude porque es llamado ahora, entonces el Señor por el Evangelio es arrepentirnos y venir en fe, pero esa tiene un proceso y es esto que estamos viendo. Aquí lo dejamos en gracia para que no hablemos más y entonces vamos a despedir este tiempo en Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús les bendiga. Feliz noche para todos.